Bueno, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consideración antes de entrar a clase? Antes de comenzar la clase, perdón. Bueno, vamos a comenzar, vamos a retomar la presentación de gobierno corporativo. Les comento que el material ya está disponible en Moodle y vamos a continuar para que termine esta presentación. Vamos a ya entrar de lleno a lo que es el tema gobierno corporativo. Si alguien tiene alguna duda o alguien quiere considerar algo, con gusto puede interrumpir. Permítanme, déjenles comparto pantalla. Listo, ¿se ve la presentación ahí, compañeros? Aún no, profe. No, aún no. Ah, no, ya. Ya miren, mi adjunto llegó tarde, vamos a dejarlo afuera. Por llegar tarde. Permítanme, es que esta cosa. Bueno, habíamos visto organismos internacionales, cuál era el fin de un organismo internacional, y habíamos visto que hay un organismo internacional que fue, no los que crearon, porque realmente el gobierno corporativo, su historia trasciende en Estados Unidos, pero finalmente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico fue la encargada de establecer los parámetros para crear como tal el libro blanco de gobierno corporativo, donde están los principios básicos para implementar un sistema de gobierno corporativo. Vamos a hacer un poco bueno, vamos a ver rápido esta presentación y ahorita les comento más bien la historia antes de entrar de lleno a gobierno corporativo. Bueno, esta organización, la OCDE, es la Organización para el Desarrollo y Cooperación y Desarrollo Económico, creada por diversos países del mundo para que entre ellos cooperaran y se fomentara su desarrollo, se identificaran y se evaluaran y emitieran disposiciones para poder operar su desarrollo económico, ¿no? Buscar cómo sortear esas dificultades de desarrollo económico que se les presentan a países. Agrupa más de 30 países, promueve la democracia y la economía, promueve estadísticas y datos comparativos. Ellos se encargan de recopilar muchos datos, analizan y emiten una serie de perspectivas económicas, ya sea por sector, Europa, América, Asia, y les emite para que los países puedan estar en su libertad o no de retomar esas políticas y esos datos comparativos que ellos emiten para ver cuál o puedan tomar algunas acciones correctivas, ¿no? La OCDE no se mete en ningún gobierno, ellos simple y sencillamente buscan que los gobiernos, darle recomendaciones a los gobiernos, pero es usualmente que los gobiernos recurren a la OCDE para ver algún tema, ¿no? Analiza todos los datos y produce perspectivas económicas, investiga cambios sociales y patrones evolutivos en el comercio, medio ambiente, agricultura, tecnología, políticas fiscales y todo, ¿no? Sí, es como si ahorita, imagínense, se viene un ejercicio importante de la democracia en México. Eh, este gobierno cambió la constitución para meter una figura constitucional que se llama revocación de mandato, ¿sí? ¿Qué es la revocación de mandato? Bueno, pues que todos volvamos a ir a votar para que ahorita que este presidente está a la mitad de su gobierno, si a nosotros no nos parece lo que está haciendo y se quejan todos y todo eso,
puedas ir a votar y si esa votación la pierde el presidente, se remueve de su cargo y se estarían convocando a nuevas elecciones para poder emitir o elegir un nuevo presidente, ¿no? Es un ejercicio que algunos países ya lo han practicado, se llama ejercicio democrático porque realmente si muchos ya no les gusta este presidente, pues tienes la libertad que a mitad de su trabajo lo evalúes y lo saques, ¿no? Esa es la ventaja de haber manejado así o modificado así la Constitución. Bueno, imagínense que se dé ese hecho, que como muchos saben, pues no es tan bien en muchos sectores, no es tan bien querido o visto el presidente, ¿sí? Y imagínense que lo cambian, que pierde la revocación de mandato y se va. Van a elegir nuevo presidente. Pero en esa elección del presidente queda el interinato de quién se queda en las riendas del país, ¿sí? Y bueno, por constitución es el secretario de gobernación, ¿no? Sí, no hay como a la figura de Estados Unidos que hay vicepresidente y presidente, ¿no? Aquí es distinto. Bueno, que se queda ese vacío, ¿sí? De poder que le llaman y se convocan a nuevas elecciones. Pero ustedes saben que aquí en México la política está un poco muy violenta, ¿no? Todos se dan contra todos, es un desastre aquí y se generan hechos que no deben generarse en este país. Bueno, pues en este caso, todo eso lo analiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y precisamente busca darle una solución a esta parte. Puede irse a otros países donde tengan o hayan hecho la misma revocación de mandato y en ese sentido puede recomendar, hacer recomendaciones a México de cómo manejar esta situación, ¿no? Entonces, finalmente todos los datos que analiza e investiga la OCDE a nivel mundial se los comparte a los países para decirle, ahorita les apuesto que ya el gobierno de México ha de estar en contacto con la OCDE para decir, bueno, voy a hacer revocación de mandato, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo más que se puede presentar, no? Y la OCDE le comparte todos los datos de diversos países que tienen la misma figura y le dice, ¿sabes qué? Ten cuidado o haz esto, o si pierdes tienes estas opciones, si ganas, pues la vida sigue, ¿no? Pero mientras tanto, ese vacío que se va a dar en la revocación de mandato, pues sí van a surgir incertidumbres políticas, económicas, financieras en distintas empresas, ¿no? Déjenme admitir a la gente que está en sala, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Y bueno, ¿listo? ¿Ahí se ve la pantalla? Les pregunto. Sí, profe. Ok. Bueno, y habíamos dicho que investiga cambios sociales, patrones evolutivos en el comercio, medio ambiente, agricultura, tecnología, las políticas fiscales y otros. O sea, en muchas perspectivas, la OCDE emite serie de recomendaciones. Ayuda a los gobiernos a comprobar las experiencias de sus políticas con otras políticas de otros países, busca respuestas a problemas que se dan comúnmente derivado del desempleo, de eventos sociales que se dieron, ¿no? Por ejemplo, la pandemia pues, a nivel mundial creó mucha incertidumbre, mandó a quiebra muchas empresas, eso generó desempleo, también surgieron muchos casos en el sector salud, ¿no? También surgieron muchos casos de jóvenes que les pegó el encierro, los niños, muchos casos de enfermedades que no parecían antes ser frecuentes y eso es lo que busca darle respuesta a estos problemas, ¿no? Identificar buenas prácticas en los gobiernos y coordinar políticas domésticas e internas, ¿no? Internacionales para poder actuar en el determinado momento que se requiera. Los socios a nivel mundial, pues ya está, aquí pueden ver un mapa, lógicamente países más capitalistas y más comerciales del mundo son los socios principales, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Europa, ¿no? Está por acá Australia, sí, y los que están en proceso de incorporación, porque si hay algo que no quieren algunos países es que se entrometan en sus políticas comerciales, o países más herméticos como las Coreas, ¿no? La Corea del Norte o China,
¿sí? Que tienen muchas restricciones. Por ejemplo, leemos que hay muchas restricciones en China en cuanto al Internet, en ciertas cosas y en ciertos ámbitos. No sé, a lo mejor yo nunca he viajado a uno de esos países, pero lo que uno lee, dices, bueno, pues ellos, sus políticas son más herméticas, ¿no? No quieren o no quieren que el mundo se entere de cómo se lleva su proceso interno, ¿no? Entonces, bueno, pero ya cuando están convenciendo, finalmente tienen que entrar a un proceso de incorporación a la OCDE. Los miembros de aquí ya lo vemos, 30 países miembros, en países que se han iniciado el proceso de incorporación, lo que es Chile, Eslovenia, Estonia, Israel, Rusia, la cooperación reforzada en Brasil, en China, en India, Indonesia, Sudáfrica, ¿no? Ya se, permítanme. Y gran parte de lo que es gobierno corporativo realmente internamente en los países han creado códigos, ¿no? El código de prácticas corporativas de cada país tiene su código, ¿no? Y a raíz de qué se creó este código, bueno, un poco de historia, ustedes han leído en su materia de control interno, les dejaron la verificar los grandes fraudes, estudiar los grandes fraudes, por qué se dieron los grandes fraudes, cuáles fueron las premisas de lo que ocurrió en eso y qué resultado dio. Bueno, en Estados Unidos al menos un parámetro fue que dos grandes senadores, Paul Savarnes y Deli Oxley, estudiaron los grandes fraudes, pero estudiaron de principio a fin, no estuvieron nada más a decir el contador tiene la culpa, no, estudiaron todo el fraude, dónde se dio, cómo se inició, qué canales se utilizaron, qué información malversaron, qué profesiones actuaron en esto, porque antes, créanme, se hacía un fraude en las empresas y a quién creen que era el primero que le echaban la culpa. Pues al contador, ¿no? El contador nos dio mala información, el contador esto, ¿no? Sí, entonces ellos dijeron, no, en una empresa un fraude no nada más es del contador, ¿sí? Si fuera del contador el fraude, créanme que no sería tan millonario. Bueno, pues vamos a ver. Y empezaron a investigar y tanto los abogados, el despacho externo de contadores, una firma muy prestigiada en esos años a nivel mundial, denominada Arthur Andersen, se prestó, se vendió en ese entonces los socios para dar firmas de una información financiera que ni siquiera estaba revisada, ¿no? Entonces, vieron que los abogados dieron modificaron la documentación de la empresa, la información a los socios y accionistas, y derivado de eso, estos dos senadores propusieron al Congreso de Estados Unidos, y hoy es una ley fehaciente, la ley Sarbanes-Oxley. Creo que de algo que tienen los americanos es que cuando hacen su sistema legal y su sistema de leyes no es perfecto, pero sí es un poco perfecto para la aplicación de leyes, ¿no? Aquí hagan una ley de control interno y créanme que muchas empresas las van a pasar por la cabeza y van a decir, no, eso no sirve, ¿no? Pero allá si hacen una ley relativa a control interno, como lo hicieron con la ley Sarbanes-Oxley, de hecho ya hay, considera la prisión dentro de las sanciones que hay a la falta de esa ley, la prisión, ¿no? Y es algo muy interesante que también vamos a repasar aquí, parte de la ley Sarbanes-Oxley, sobre todo en el capítulo 402 que habla relativo a que las empresas están obligadas a presentar informes y reportes de control interno y que sus estados financieros deberán de estar firmados por al menos su director general, ¿no? Sí, pero lo vamos a ver, vamos a retomar entonces. ¿Sí ven la pantalla? Entonces, Sí, profe. Sí. ok.
La misión de los ellos en el artículo 1 de la Convención de la OCDE, o sea, cuando crearon la OCDE, establece su misión en un enfoque hacia apoyar el crecimiento de las empresas, el crecimiento económico de los países, aumentar el empleo, mejorar la calidad de vida, mantener la estabilidad financiera, asistir a otros países para alcanzar su desarrollo económico y contribuir al crecimiento comercial, ¿no? De hecho, es la mediadora cuando se firman tratados de libre comercio entre los países, ¿no? Los países, es como el juez en medio en el que dicen los dos países, hicimos un tratado, pero ahora que la OCDE lo avale para que no existan ventajas o desventajas para ninguna de las partes, ¿no? Dirigido el gobierno corporativo, su trabajo, su plan de trabajo de gobierno corporativo. Bueno, hay un consejo que es el que se encarga de supervisar y darle dirección estratégica al proyecto de la OCDE. Realizan comités en cualquier materia, ¿sí? Los representantes de diferentes países, miembros y otros países invitados trabajan en temas específicos. De hecho, puedo comentarles que varios compañeros míos de la universidad en esos años bueno, hoy ya es mucho más fácil porque ya hay intercambio entre países y entre universidades, si ustedes ya se pueden ir a estudiar, aunque sea un semestre, a otra universidad, ¿no? Bueno, en esa parte de intercambio, cuando vean una dependencia intragubernamental internacional como la OCDE, que invita a cursar algunos estudios, alguna maestría en algún país, si les gusta todo esto, muchos de mis compañeros se quedaron a trabajar inclusive en la OCDE, ¿no? Algunos se encargan y ellos son estadistas de la OCDE. O sea, de pronto ves que un compañero está en Brasil, otro está en Francia, están en diferentes partes del mundo, pero están analizando datos, ¿no? Están recopilando con los gobiernos datos y eso, bueno, es la vida que ellos han llevado, están en diferentes países y se mueven en esa parte. Bueno, pues el trabajar en uno de estos órganos que te vienen a trabajar, a veces supone estar en todas las partes del mundo, ¿no? Los comités de discusión de cualquier tema en los países y hay una secretaría que analiza todas la propuesta y emiten las observaciones que se dan a los diferentes países, ¿no? En acción, bueno, pues recopila la información de cualquier tema relativo en el mundo, la analizan, la discuten, discusión colectiva de las políticas con todos los países, en foros como la ONU o finalmente hace también foros la OCDE y asisten todos los países y están discutiendo algún tema, ¿no? Ustedes saben que el tema principal del mundo ahorita pues es el calentamiento global, ¿no? Es parte importante que a lo mejor como jóvenes no lo ven, pero en muchos países, créanme, ya la están batallando. Yo cuando estaba pequeño oí a mi maestro de primaria, no, el agua algún día se va a acabar, ¿no? Y nosotros le decíamos al maestro, no, está mal, está loco, ¿de cuál se fuma este maestro y eso, ¿no? Casi 35 años después, 40, los que hayan pasado en ese entonces, hoy el agua es un problema, ¿no? El maestro nos habló de la explosión demográfica, del crecimiento acelerado, que íbamos a crecer para arriba y que edificios y todo, y nosotros como estábamos pequeños, no, este maestro no, y le llegas a platicar a tu mamá, dice, no, pues no sé, el maestro conoce, ¿no? Y resulta que sí, ahora la explosión demográfica, la falta de agua, la sobrepoblación, todo ha sido problema y parte de ese problema pues está la solución está en los países, pero todavía no lo alcanzan a percibir muchos, ¿no? Entonces se discuten las políticas, se pueden implementar a nivel país y se toman las decisiones y se implementan. La OCDE manda a un comité a cada gobierno como invitado de observador para ver cómo se está implementando, para ver si están llevando todas las políticas de acuerdo a la OCDE. Principales áreas de trabajo, bueno, buscan abatir el desempleo, el analfabetismo y la pobreza, ¿no? O sea, buscan crear empleo, educación y bienestar social, asegurar el acceso equitativo a la educación. Muchos países o la mayoría de los países en sus constituciones lo tienen, ¿no? El derecho a la educación, al trabajo, a la salud, promover sistemas de salud efectivos y accesibles, luchar contra la exclusión social y el desempleo y acortar la brecha digital entre los ricos y los pobres, que en algunos países es demasiada, ¿no?
En cuanto a economía, pues analizan y publican datos comparativos económicos, pueden producir previsiones, esos datos comparativos, desarrollan políticas para promover el crecimiento y la estabilidad económica, favorecen el libre comercio, ¿no? Aquí es como en tiempos prehistóricos, ¿no? Cuando se daba el trueque, el cambio, bueno, pues el comercio internacional es lo mismo, no es cambiar sin desventaja para nadie. Fomentan la expansión de servicios financieros. Bueno, esta parte de las políticas de fomento de servicios de expansión financieros la maneja en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y promueve la inversión internacional, comparten buenas prácticas entre ellos de los fenómenos que se den, estudian cómo la coordinación del desarrollo ayuda a países en vías de desarrollo, ofrecer crecimiento y experiencia para ayudar a los países en regiones de crecimiento en cuanto a economía. El desarrollo sostenible y medio ambiente, bueno, hacer que los mercados trabajen para un medio ambiente más sano, ¿sí? Realmente, bueno, un medio ambiente más sano, muchas empresas lo disfrazan o lo simulan, ¿no? Sí, bajo la figura de responsabilidad social, ¿no? Es como cuando trabajas en una empresa, véanlo aquí en México, véanlo en sus empleos, trabajas en una empresa y la empresa dice, soy responsable, soy de responsabilidad social, yo la cumplo a la perfección. ¿Por qué? Es que arreglé el camellón. Ustedes han visto que en empresas y hay un camellón enfrente y lo arreglan bien bonito, podan el pasto y tienen barrido, sí, pero nada más tienen barrido su pedazo donde ellos están. ¿Sí me explico? ¿Ustedes creen que eso es responsabilidad social, no? Si fueran responsables sociales, aportarían dinero para que en conjunto con el gobierno decirles, ¿sabes qué? Vamos a arreglar al menos todas las calles a mi alrededor, ¿no? Sí, esa es la responsabilidad social, ¿no? Pero ¿cuántas veces más, nada más arreglan bien bonito ahí como que el pasto y eso, pero realmente no hacen una aportación que diga real, ¿no? A otras empresas, ¿sí? Y si lo manejan en forma de fundaciones, pues créanme que las fundaciones fiscalmente, pues ya vimos el provecho que le pueden sacar a las fundaciones, ¿no? Entonces, es una responsabilidad social disfrazada, ¿no? No la toman en serio, por eso muchos países, bueno, hay países que sí tienen esa cultura, ¿no? Es más en unos países no es cultura, es ley, ¿no? La responsabilidad social es aportar con el gobierno y mejorar el entorno del medio ambiente, tienes que hacerlo, ¿sí? Utilizar la ciencia y tecnología para beneficio de todos. Bueno, todavía vemos, inclusive, no solo en este país, en muchos otros, vean los datos estadísticos de Centroamérica, ¿no? Sí, hay países que no tienen estados, que no tienen ni siquiera acceso a Internet, ¿no? Siendo ya una herramienta primordial para los seres humanos, ¿no? Ahora créanme, por ejemplo, te sales de casa y se te olvida el celular, pues antes no pasaba nada, ¿no? Ahora te regresas porque es como parte de tu vida, ¿no? Sí, entonces tienes que, ver y tienen que hacer la proporción de manejar la ciencia y la tecnología para beneficio de todos, no nada más de algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, vean el crecimiento acelerado que tuvieron todas las farmacéuticas y lo siguen teniendo, ¿no? Por la pandemia, ¿no? La pandemia, pues, activó este sector médico, de medicamentos, farmacéutico, y pues ahorita son las empresas que más ingresos han generado durante estos dos años y medios que llevamos casi de la pandemia, ¿no? Disminuir la contaminación de los desperdicios, fomentar la discusión de los temas fundamentales concernientes a la energía a través de la Agencia Internacional de Energía y de la Agencia Nuclear de Energía, ¿no? Están los programas de desarme nuclear, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia exigen a muchos países desarmarse nuclearmente, ¿no? Pero sin embargo ellos son los que producen mucha activación nuclear, ¿no? Por eso entre los países que están en contra, como es China, como lo es Irán, como lo es Rusia, es la confrontación, ¿no? Yo por qué voy a deshacer mi armamento militar nuclear si tú te estás trabajando por un nuevo proyecto, ¿no? En una de esas, como dicen, aprietan un botón, ¿no? Ya han visto las entrevistas que ha dado el presidente Biden, que ya aconsejó a sus ciudadanos salir de Ucrania, de Crimea, y porque dicen que esto se va a salir de control, pues es tan fácil como apretar un botón y ya todos nos vamos, ¿no? Sí, es fuerte y delicado el tema ahí. En cuanto al sector financiero,
busca promover la liberalización en servicios financieros y desarrollar las mejores prácticas para el desarrollo de la fianza internacional. Apenas en este gobierno, bueno, es que ya no me gusta decir apenas en este gobierno, pero es que está pasando así. O sea, no es que yo sea partidario de este gobierno ni del anterior, sino que son datos estadísticos que tú ves, ¿sí? Y que no puedes dejar de verlos y que por eso les habla así, no crean. Y quiero decirles que no tomo partido nadie, ¿no? Un aula virtual es, inclusive virtual es apolítica, ¿no? Sí, pero el decir esto es para que más bien entiendan cómo se ha manejado el dato estadístico, ¿no? Sí, apenas en este sexenio le pusieron un alto a los bancos en cuanto a las tasas de interés, en cuanto al manejo de las comisiones, en cuanto ya venía el proyecto desde el gobierno anterior, sí, desde el gobierno anterior, pero no se daba, ¿no? Los bancos no tomaban en serio al gobierno, ¿no? Hasta que llegaron ahorita y lo primero que le dijeron a los bancos, ¿sabes qué? Tienes que pagar tus impuestos. Lo primero, y los bancos se enojaron. Y segundo, ¿sabes qué? Vamos a hacer disposiciones donde tus tasas de interés y eso la debas de manejar, ¿no? Sí, entonces por eso la OCDE aconsejaba y siempre ha aconsejado, ¿sabes qué? Un banco es muy bueno. Los servicios financieros que ofrecen los bancos, carajo, es genial, ¿no? Tener una tarjeta de crédito es lo mejor que le puede pasar al ser humano, siempre y cuando sepas manejarla y seas el responsable de eso, ¿no? Sí, pero si no, créanme que una tarjeta de crédito se convierte en un arma letal para darte harakiri tú solo, ¿no? Miriam, Edith, ¿quiere comentar algo? Sí, profesor. Ya que mencionó lo del tema financiero y los bancos, Sí, había visto que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría aumentar la tasa de interés interbancaria a un día a 6%. ok, ¿Me podría comentar más de esto? sí. Aquí aumentaron la tasa de interés porque la economía se contrajo, pero no la economía mexicana solo, la economía mundial, ¿sí? Es como el petróleo, el manejo del dinero del banco es como el petróleo. Si el movimiento internacional del petróleo sube, lógicamente en los países va a subir la gasolina. De hecho, el fin de semana tuvieron que darle subsidio a la gasolina, ¿sí? Para que bajaran la gasolina. No sé si tienen auto, ya lo vieron, si no, pregunten a sus papás si bajaron la gasolina. Esta semana por lo menos bajó mínimo $1, pues ya es una ganancia. Lo mismo pasa con los movimientos financieros, ¿sí? Si las economías mundiales están contrayendo, la necesidad de subir las tasas interbancarias de cobro, de comisiones o lo que sea, se va a ver reflejada en todo el mundo. Ahorita estamos en México, pues realmente en este sexenio se subió la inflación como nunca lo habíamos visto en 3 sexenios, ¿sí me explico? Sí, ¿a qué se debe? Pues todavía no, muchos no lo comprendemos, ¿no? Si es como las políticas que están llevando ahorita de austeridad, a lo mejor muchos están renuentes, se dice que mucha inversión se está saliendo del país, otra está llegando, no tenemos los datos certeros, pero lo que sí es un hecho es que la inflación está por arriba de lo normal, ¿sí? Y lógicamente los bancos, al menos el Banco Nacional tiene que tomar esas medidas para ver un equilibrio en el costo comercial de la canasta básica y de otros servicios. Es como yo lo percibo en ese sentido, señorita Miriam, ¿sí? No sé si responda a su Este, pregunta. sí, gracias. Bueno, de hecho, había un comentario Ujú. anexo a esta noticia. Ajá. Decía, el subir o bajar las tasas de interés sirve para controlar el flujo económico. Al subir las tasas es más atractivo ahorrar, por lo que el flujo económico disminuye controlando aspectos como la inflación, Ok. Sí, que nos comentó. sí, lo que pasa que lo que se está viviendo en México es un momento inédito, porque no habíamos tenido un gobierno que ahorrara, un gobierno que no gastara, ¿sí? Y entre el ahorrar y no gastar, pues se llevó entre las patas a muchas empresas que estaban acostumbradas a vivir del gobierno. ¿Y a qué digo a vivir del gobierno? A que el gobierno les daba contratos a sus empresas, ¿están de acuerdo? Sí, ahora creo que todos los contratos se los están dejando que lo manejara el gobierno. No sé, es una actuación que deberán, al final va a ser evaluada, ¿no? Pero lo que buscan con estas medidas es precisamente dar un equilibrio. Si de por sí, ahorita, véanlo en el precio del limón, en el precio del aguacate, de pronto tú tienes un gusto de unas papas que antes te valían $8 y de pronto vas a la tienda con tus $8 y el señor te dice que ya cuestan 10, ¿no? Sí, y vean cómo muchas empresas
Y algo que debe de regular este gobierno, muchas empresas suben los costos sin ni siquiera publicar el aviso, ¿sí me explico? De pronto ya vemos que subieron, pero nunca te lo dijeron, nunca te lo avisaron, ¿no? Sí, en cambio, si ustedes se fijan, cuando va a subir la tortilla lo anuncia, ¿no? Sí, el precio comercial de la tortilla oscila entre los 17 y los 15 pesos que anda ahorita, ¿no? Sí, pero no, son medidas o actuaciones que vamos a ver en México. Yo digo que este gobierno va a batallar mucho con tantas críticas. Si es que no llega la revocación y la gente va a votar y lo saca, sí, va a haber tantas críticas, pero las políticas que nosotros analizamos, por ejemplo, en las materias de auditoría gubernamental y todo eso, en la facultad luego estábamos discutiendo y coincidimos que muchos de los resultados que va a ver este gobierno lamentablemente lo va a ver ya cuando salga o termine su gobierno, ¿no? Sí, porque a lo mejor no sabemos si va a haber continuidad o no, si va a llegar otro candidato del mismo partido o la gente ya cambia y vuelve a otros, a otros partidos, ¿no? Y otro partido llega al poder, ¿no? No sabemos, y el que llega a otro partido al poder siempre va a querer romper la continuidad del gobierno anterior. Esa es una regla básica, ¿no? Entonces, no sabemos, pero en la facultad lo que discutimos cuando nos reunimos en las sesiones de academia es que analizamos y ¿sabes qué? O sea, este cuate va a ver, lamentablemente, este cuate va a ver sus resultados, sí, va a ver sus resultados ya cuando salga y no durante de él, ¿no? A lo mejor puede acabar sus megasobras que propuso y son cosas buenas, pero el resultado como tal de ver un país económicamente estable, como dijeron ellos, bajando los precios de la luz, del gas, de otros, a lo mejor lo vemos en unos años, pero ahorita créanme, pues está batallando el país y pregúntenselo a sus papás, a los patriarcas de la familia, cómo le hacen para pagar el gas, la luz, el teléfono, que es parte importante de nuestro acontecer diario, ¿no? Sí, vamos a continuar. Trabajar para promover reformas en la política de inversión y cooperación internacional. Políticas de inversión y cooperación internacional. Bueno, ustedes saben que uno de los parámetros, yo siempre lo he dicho, México está mal y lo hemos aprendido así en discusiones, ¿no? Y nos dimos cuenta hace algunos años que te dabas cuenta cuando México estaba mal, cuando Estados Unidos se metía de chismoso en sus políticas, ¿sí? No le gustaba algo y Estados Unidos, no, que México está mal y eso, ¿sí? Entonces, esa era parte importante, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con Estados Unidos? Que él y otros países como sus aliados más recurrentes, que es España, Francia, ellos siempre dicen, ¿sabes qué? Ponle foco rojo a México, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en materia de turismo, ponle foco rojo en Cancún, ¿no? Pasan muchas noticias violentas y mataron a un canadiense y todo, y ponle nota roja, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Pues lógicamente los mexicanos van a decir, no, no hay que viajar a Cancún, o no hay que viajar a tal lado porque está peligroso, ¿no? El poner una nota o el hacer un comentario así por un país externo no es válido, o ellos lo manejan así, no debería de ser válido. ¿Por qué? Pues porque finalmente ese propio comentario le pega al país, ¿no? Si de por sí con la pandemia, recientemente ya empezamos a viajar, de medio año para acá empezamos a volver a viajar con ciertas medidas o protocolos, y ahora resulta que vienen y nos dicen que es violento, ¿sí? Entonces tendremos que ver esa parte, ¿no? Pero se busca promover que muchos países vengan a invertir a México y que haya cooperación internacional. Hay países que sí hicieron caso omiso de Estados Unidos y con este gobierno vinieron y trajeron inversiones, ¿no? Hay otros que no, que sí sacaron sus inversiones, ¿no? Entonces, fue el momento que ha pasado y que sigue pasando a 3 años que se ha desarrollado este gobierno. Trabajar, analizar el Sistema Nacional de Impuestos y su impacto en el trabajo, capital y mercado de bienes. Bueno, esta sí lo digo con un poco de risa y de chiste, ¿no? Esto que digan, analizar el Sistema Nacional de Impuestos. Si carajo, aquí somos, yo siempre me he preguntado en tono de cotorreo, ¿qué se fuman para hacer una ley? ¿Qué se fuman para no sé, a lo mejor decir
vas a determinar el impuesto calculando el factor de todos tus ingresos y tienes que consultar a Madame Sassou para ver si Orión o Virgo o Leo están en posición, y ya que estén en posición le añades el factor del 3.17 y esperas a que Belinda estrene otra canción y ya eso va a ser tu impuesto, ¿no? O sea, realmente cómo se hacen los impuestos aquí es una parte importante. Esa materia de impuestos, veámoslo en la facultad. En la facultad existen grandes fiscalistas, hay excelentes maestros en la materia de fiscal, tenemos una especialización en fiscal en la facultad. ¿Qué pasa? Bueno, fiscal no es para todos y no es para cualquiera. Necesitas tener un sentido de que te guste la interpretación de las leyes, el manejo, no es nada más decir calcula ingresos menos egresos, tu base gravable, no, o sea, es ingresos, pero ¿qué ingresos? Todo lo relativo a los impuestos, ¿no? Entonces, sí es una parte importante, y eso que nos dicen, analizar el sistema de ingresos, bueno, pues en México somos, de hecho, si alguien trabaja en despacho de contadores, saben que los despachos tienen intercambio internacional, ¿no? Invitan de otras firmas, de la firma de sede en España, en Estados Unidos, en Francia, invitan al despacho, los invitas a conocer México, y muchos se vienen estudiando precisamente porque tenemos uno de los sistemas tributarios más complejos que hay, ¿no? Entonces, esta parte sí se ve, ¿no? ¿Sigue viéndose la lámina o no? Sí, profesor, se ve en blanco. No. Se ve en blanco, profesor. ¿Ya no? Bueno, permítanme. Según me compré un equipo nuevo, vean, está dando mucha lata, voy a volver a mi cachivache antiguito para ver si ese me responde mejor que este. ¿O será que es demasiada tecnología para mí, señores? O me está pasando eso que siempre pasa, ¿no? Que cambias de coche y el nuevo te responde muy mal, ¿no? Porque ya estás acostumbrado al otro, ¿no? Y el otro se le descompone al otro, ¿sí? Pero en fin, entonces esperen. ¿Dudas, comentarios hasta aquí, compañeros? ¿No? ¿Quiénes acaban de entrar hoy por primera vez a su clase? Yo, profe. ¿Sí? Yo también, profesor. Ok. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por los cambios? Sí, Bueno. me cambié. Son unos 35, sí, se dan hasta ganas de encargar la cerveza, somos poquitos, ¿no? Pero es martes, como que el martes sí, se antoja, ¿no? ¿Verdad? Hasta el viernes, hasta el sábado. Bueno, yo digo de desayunar, compañeros, no he dicho nada más, porque me van a estar grabando y ese maestro incita. Bueno, vamos a seguir ya, a ver si ahora sí no... ¿Listo ahí? Sí, profe. Ok. El complejo sistema de impuestos, el impacto en el trabajo, en el capital y el mercado de bienes. Estudiar las consecuencias de las edades de la población y sus implicaciones para seguros de pensiones. Bueno, México ha cambiado un sistema pensionario a un nuevo régimen en el cual ustedes, al parecer todavía su generación, no sé, ¿qué promedio tienen? ¿20 años? ¿Sí? Ya les tocó nueva ley del Seguro Social, pues su sistema de pensiones va a estar muy complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora parte del gran sistema de pensiones depende de lo que ustedes ahorren, ¿sí? No lo que el gobierno les dé, sino lo que ustedes ahorren. Así es que si quieren un buen consejo práctico, inmediatamente que comiencen a trabajar, a ser dependientes económicamente ustedes mismos, sí les sugiero que abran una cuenta de ahorro. Pero una cuenta de ahorro en serio, ¿no? Una cuenta de ahorro que cuando no tengas vas y agarras de ahí y te lo gastas, ¿no? No, es una cuenta en serio de donde metas el dinero, ahí se queda y no lo mueves para que vayas viendo su incremento, para que su objetivo sea que antes de los 30 años por lo menos ya tengan una dependencia financiera económica y puedan estar pensando en comprarse
su casa, ¿no? Sí, no van a salir con que, ay, es que a mí me gusta mucho la casa de mis papás. Bueno, pues entonces ahorren para comprarle la casa a sus papás, ¿no? Sí, entonces, pero ya tienen que ser dependientes económicos en ese sentido, ¿no? Entonces, la OCDE busca precisamente ver esto del, por ejemplo, ya las edades, ¿no? Hay países longevos que ya la brecha se está volviendo cada día más, ¿no? Por ahí sean curiosos, no tengo ningún dato, pero sí he oído o alguna vez he leído una noticia que, por ejemplo, en Europa hay muchos países donde ya, creo que en Alemania ya hay una brecha muy importante entre la juventud y la gente longeva, ¿no? Sí, ahorita están, supongan que de 100 pobladores, de 100 gentes, pobladores en Alemania, es un ejemplo, de 100, 80 son ya longevos, o sea, se sobrepasan los 60 años, ¿sí? Entonces nos quedarían 20. De esos 20, a lo mejor 4 son de edades entre los 60 y 40, ¿no? Y de esos que quedan serían lo que representan la juventud, ¿sí? Entonces, ya el campo, cada día, ¿qué pasa con esto de analizar las consecuencias de la edad? Pues imagínense, ya no van a requerir ahorita más antros en Alemania, me imagino, ¿no? Van a requerir más hospitales, más servicios médicos, porque conforme va avanzando uno, pues va siendo más precavido en su salud, de cualquier cosa vas al doctor. Son cuestiones que se dan ahorita, ¿no? Sí, permítanme tantito. Bueno, entonces, las consecuencias de las edades de la población y sus implicaciones para seguros y pensiones, véanlo, sí, de hecho, ahora ya les aconsejan a ustedes, manejen seguros de vida a largo plazo, ¿no? ¿Sabes qué? O de esos seguros que están manejando, seguros de universidad, si en un futuro, no sé cómo estén las generaciones de hoy, si en un futuro ustedes quieren tener su propia familia, hijos y eso, bueno, están en buena edad para, como les digo, ahorrar, para sacar seguros a futuro. En cuanto nazca tu hijo, contratas una aseguradora y digo, ¿sabes qué? Yo quiero pagar un seguro para que cuando mi hijo vaya o entre a la universidad, pueda tener cierto colchón financiero, ¿no? Y ya cuando terminas, si tu hijo llega a la universidad, ya tu seguro ya está vigente. ¿Sabes qué? Con el pago del seguro, como lo iniciaste tu hijo tiene 18 años, hace 18 años has logrado ahorrar, inclusive para pagarle tal matrícula, ¿cómo se llama? En tal colegio, ¿no? Sí, aunque la colegiatura más cara es la UNAM, ¿no? Sí, porque la UNAM, con lo que te cobra 75 centavos y lo redondeas a $1 en tu cuota voluntaria, ¿sí? Es la mejor inversión que pueden hacer, ¿no? Además de más prestigios que pagan otras colegiaturas. Pero bueno, ahorras en los seguros, tienes que ir proyectando y esa parte ya le va a tocar a la generación de ustedes, ¿no? A decir, ¿sabes qué? ¿Qué vida quiero? ¿Sí? Hoy en día yo he escuchado a jóvenes que ni siquiera ya quieren tener hijos, ¿no? Sí. No sé si aspiren a tener una casa propia, no sé cómo esté el pensamiento hoy de los jóvenes, ¿no? Pero lo que sí es seguro que gran parte importante de que, independientemente de que tus padres económicamente siempre te van a ayudar, no lo van a hacer siempre con ese fervor que lo hacen ahorita creciendo en la universidad. Va a llegar un momento en que tu padre te va a decir, hijo, ya acabaste la universidad, ya trabajas, ya eres dependiente económico, adelante, ya son tus cosas las que debes de ver. ¿Sí me explico? Entonces tendremos que proyectar y eso es lo que busca la OCDE, ver las brechas que se están haciendo entre la población, pero decirle a la nueva población, ve y proyecta futuro tus seguros, tus gastos, tu vida, incluyendo la pensión cuando te retires, ¿no? Sí, por ejemplo, puedo decirles, ya a mi edad yo puedo decir, ya, ¿cuántos años voy a vivir? No sé, o sea, lo que sé es que ya viví para atrás, ya ese tiempo ya se fue y no lo voy a recuperar. Lo que hice hasta aquí son los logros, lo que haré hasta el futuro es cómo pienso terminar mi vida de trabajo, mi vida, por ejemplo, en las clases, con mi familia, ¿sí? Una cosa sí es seguro, aprendes que como padre, cuando tu hija ya, y aún así no lo sientes a salvo, cuando tu hija tenga una carrera universitaria, va a ser ya como que
el punto fijo para mí, ¿no? Sí, pero eso no me garantiza de que mi hija o ustedes tengan una carrera universitaria y más para adelante cómo va a ser la forma de vida de ella, ¿no? Y eso es la preocupación todavía de los padres, ¿no? Otra vez se acaba de... Permítanme. Permítanme, no se esperen que... ¿Dudas, comentarios hasta aquí, compañeros? Parezco yo concejal de trabajo aquí en... ¿Listo? ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, el sistema de pensiones sería bueno que investigaran, ¿sí? ¿Quiénes de aquí ya trabajan? Dos preguntas básicas. ¿Quiénes ya trabajan en algo relacionado con la carrera? ¿Y quiénes no trabajan en lo que no está relacionado a la carrera? Miriam, Lisbeth Velasco, Diego Cerón, Orozco Hernández, ¿trabajan en el sector contable o...? Sí, contable. Contable. ¿Quién más? Sí, contable. Ok. Bueno, mis demás compañeros no sé si trabajan o no, pero bueno, ya están ya deben de ir pensando en el sector. Yo no dudo que nuestros padres tengan esa capacidad de ayudarnos. Yo lo digo por salud profesional, ¿sí? Entre más pronto comiences a trabajar, más le vas a agarrar la onda a la experiencia de lo que es la contabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues su dependencia económica no solo va a ser mejor, sino su capacidad de desarrollo profesional, ¿no? Sí, ya cuando lleguen a un octavo semestre que terminen su carrera y ya con algunos años de haber trabajado, les va a ser más fácil proyectar su vida profesional. En gobernabilidad, refiriéndose a los países, busca promover el buen desempeño de las administraciones públicas, que haya buenos funcionarios públicos, que no haya corrupción, no haya, bueno, se resume a todo, que no haya corrupción, ¿no? ¿Sí? Les pregunto, ¿en este país pasa o no pasa? ¿Sí? ¿Sí? Ningún gobierno lo va a cambiar, la corrupción es uno de los vicios más antiguos de todo el mundo, ¿no? Sí, es uno de las laceraciones más antiguas del mundo, se dan en todos los países, ¿no? Siempre va a existir, al menos en la cuestión de gobierno, el mal desempeño de sus funciones, ¿no? Fomentar las prácticas del desempeño empresarial entre las empresas, prácticas del desempeño, y lo vamos a ver en las primeras láminas de gobierno corporativo, que una de las partes que busca gobierno corporativo es que tú seas que seas leal, seas un competidor leal con tu competencia, ¿sí me explico? Sí, lo que se busca es que, por eso se tienen cámaras de regulación comercial, ¿no? La cámara del sector automotriz, la cámara del sector textil, y que buscan agruparse entre los mismos empresarios que trabajan en un mismo sector y decir, órale, ¿cómo van a ser los catorrazos? No, cada quien que busque y que desprestigie a otro, no. Vamos a tener un código de mejores prácticas corporativas, ¿sí? Y el código de mejores prácticas corporativas te lo dice, ¿sabes qué? La competencia va a ser leal, que tengas mejores de desempeño empresarial. Asegurar la transparencia de los sistemas impositivos, bueno, algo que es muy complejo, que sí reclaman mucho las empresas, es que se haga un sistema impositivo en las haciendas públicas para que realmente las empresas tributen de acuerdo a lo que deben de ser y no a que la dejen en desventajas, ¿no? Si eso realmente, busquen la estadística por ahí en internet, busquen la estadística de cuántas empresas han pagado impuestos estos sexenios y por cuántas cantidades. Pero el dato más importante de eso que busquen es
¿durante cuánto tiempo dejaron de pagar impuestos? ¿Sí? O sea, hay empresas que créanme 10, 15 años, y lo tonto que pueden decir, ay, debo 10 años de impuestos, pero la retroactividad nada más dice que son 5 años. Bueno, pues la Hacienda tiene el poder, créeme, de cobrarte desde que nació tu empresa, ¿no? Entonces, hay cosas que, porque dejaste de pagar por dolo, no por desconocimiento, ¿sí? Entonces, por ahí el gobierno te va a cobrar. Entonces, tienes que asegurar, se busca que en los gobiernos sea transparente los sistemas de impuestos. Incitar a la justa competencia en cuanto al gobierno, ¿no? Luchar contra la corrupción y el lavado de dinero. De hecho, ya aquí hay lavado de dinero. El gobierno, su unidad de inteligencia, pues ya tiene más acceso a las cuentas. Constitucionalmente les dieron más acceso a este tipo de organismos para que pudieran rastrear los ingresos o cómo mueven los dineros las empresas, ¿no? Sí, y tanto de un ciudadano como de una empresa se puede conocer qué movimientos financieros hicieron, ¿no? Entonces, estas leyes buscan precisamente abatir el lavado de dinero. Promover altos niveles éticos, esto lo van a ver, lo oyen aquí como de un organismo internacional. Si ustedes trabajan o van a trabajar en un gran corporativo aquí en México, los grandes corporativos te están preparando siempre, te están actualizando no solo en materia de lo que tú estudias, sino te están preparando también éticamente, ¿no? Ellos tienen, no solo te dicen, ¿sabes que eres contador, trabajas en mi empresa? Debes de respetar el código de contadores de tu profesión, pero entras a la empresa y hay un código de conducta, hay un código de ética de mi empresa y lo tienes que respetar. Las empresas, las grandes empresas ganan bien. No tan fácil entras a una gran empresa, pero cuando entras vas a ganar bien. ¿Pero por qué vas a ganar bien? Las empresas son muy dadas, los corporativos tienen la política de decir, si te pago bien, vas a actuar siempre éticamente bien. ¿A qué voy? Créanme, seamos francos. Imagínate que tú sales de tu carrera y cuando trabajaste el despacho te pagaba 3,000, 4,000 pesos promedio mensuales. Y de pronto sales y vas a hacer aplicaciones para entrar a cierto corporativo y te quedas. Y el corporativo cuando firmas tu contrato te dice, bueno, tu remuneración mensual va a ser 25,000 pesos mensuales. Diste un salto de estar en un despacho de 3,000 a 25,000 pesos mensuales. Y encontrar un empleo recién salido de la facultad de ese calibre, no siempre. Dime si no vas a cuidar ese empleo. Ya sería muy tonto de tu parte decir, llego a la hora que me dé la gana, me salgo cuando quiero, no trabajo bien. No, esos cuates pagan bien porque te van a exigir que cumplas con la ética, que cumplas con tu trabajo, pero al decir que cumplas con tu trabajo, ellos son respetuosos del horario, ellos también están convencidos de que todo trabajador o ser humano tiene una vida social, ¿sí? Te va a decir, tu trabajo es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Saliendo a las 5 te queda para ir a convivir con tu familia, para hacer otra actividad, para ir a estudiar más. Ese es el horario, porque hay otras empresas donde el horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche, 9, y pues ¿cuál vida social te deja más que los domingos? Y ya llegas a un cansado el domingo que lo único que quieres es dormir, ¿no? Sí, entonces, esta parte sí la cubren mucho y es lo que se busca, ¿no? Ver esta parte del nivel ético. Nos lo va a mencionar mucho el Código de Mejores Prácticas Corporativas y el de Gobierno Corporativo. Y la de estimular la participación ciudadana en la toma de decisiones y el diseño de nuevas políticas. Bueno, muchas empresas lo hacen. Aquí en México se puede hacer, pero nosotros no nos queremos involucrar, ¿no? Por ejemplo, hay consejos ciudadanos en donde ustedes saben que cada sector de donde vives está marcado por sectores, cada sector tiene su diputado, ¿sí? Ese diputado puedes ir con él y abogar por algún problema, no tengo alumbrado, no tengo agua, no tengo esto, ¿sí? O quiero hacer una reparación, pide recursos a Hacienda a través del diputado y lo haces en tu colonia. Sí, esa le llaman participación ciudadana. Muchos no conocen la figura y pues, lógicamente no saben que esa es la labor de los diputados. Y los diputados que sí lo saben, no lo hacen. ¿Sí me explico? Sí, es rara la vez que se oyen ahí todo eso. Cuando llegan a pedir recursos, no los utilizan para lo que es. Sí, entonces,
la OCDE busca este movimiento, ¿no? Estimular la participación ciudadana para que tú también tomes las decisiones en cuanto al gobierno, ¿sí? Y las empresas, en los corporativos se aterriza de esta forma. Ahora, si tú quieres tomar una decisión, también mandas llamar a los empleados, a los trabajadores, ¿sí? Vamos a tomar una decisión, ¿tú qué opinas de esto? Ah, bueno, pero ya los incluyes en esa participación, ¿sí? En cuanto a la innovación, la OCDE ha desarrollado una vasta fuente de información en temas relacionados con la biotecnología a lo largo del 25 años, ¿no? Todo lo que es medicamentos, enfermedades, y eso tiene una base de datos de consulta a los gobiernos. También la de mejorar el entendimiento de cómo la tecnología, la información, la comunicación contribuyen al crecimiento económico sostenible de los países, a su bienestar social, a su papel entre las transiciones de conocimientos, ¿no? Aquí es algo muy importante y muy delicado, ¿no? Hoy tenemos grandes herramientas. Yo les puedo decir que en mis tiempos no había WhatsApp, Facebook, no había redes sociales. Vamos, quien tenía un celular era el rico de ahí, de la universidad, ¿no? Íbamos a las bibliotecas a consultar libros, ¿sí? La música nos las grababan en cassettes, ¿sí? No había todavía CDs. Hoy ustedes tienen herramientas tremendas que realmente vean. Imagínense, estás recién ingresado a un despacho y te dejan un trabajo y te dicen, Ruiz, hágame una integración de los ingresos, ¿no? De tal periodo, ¿no? Y tú fuiste a tu materia de auditoría y no te enseñaron cómo hacer una integración, y te lo dicen y no, pues, y el cuate se va sin siquiera explicarte y ayudarte, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le hago, no? Sí, tenía que salir de la universidad, ese día no hice nada, ir de la universidad, buscar los libros, a ver, preguntarle a un maestro cómo se hace la integración, ¿no? Ahora, si les digo hagan una integración de ingresos, pues, lógica, ustedes ya en su celular van y le preguntan a otro y buscan en internet y pueden resolver el problema tan sencillo, ¿no? Pero así como nos puede resolver bien la tecnología los problemas, también vemos mucha desinformación en las redes sociales, ¿no? ¿Sí? En las noticias, las noticias que no son fidedignas o que realmente te plantean mal la información, ¿sí? Entonces, por eso yo les comenté mucho, todo lo que ustedes vean de la universidad, comprueben en fuentes fidedignas de la universidad, no de terceros, no en redes sociales, no en los noticiarios, no, váyanse a la página de la universidad y vean si es verdad o no. ¿Sí me explico? Lo mismo, en cualquier problema que tengan ustedes de su chamba y todo eso, busquen una fuente fidedigna, vamos a ir aprendiendo qué sí, qué no, ¿no? Es verdad en la información, ¿sí? Las redes sociales son una bendición para estas generaciones, sí, lo entiendo y se explica muy bien, pero también es un arma de dos filos, ¿no? Sí, entonces tenemos que saber manejar, al menos yo les hablo en el ámbito profesional, al menos en el ámbito profesional, si somos usuarios frecuentes de estas redes sociales, tendremos que ver que si vamos a confiar en ello, tenemos que confirmar todo lo que en ello trasciende, ¿no? ¿Sí? Comentarios, dudas. Desarrollo de indicadores para el desempeño de la innovación de los países. Bueno, se va viendo cuando un país va cambiando en el transcurso y desarrollo de los años, ¿no? Sí. Principales beneficios de pertenecer a la OCDE, bueno, te puedes apegar a los principios de gobierno corporativo, crea guía para empresas multinacionales. Al decir guías de empresas multinacionales, ¿qué quiere decir? Bueno, que si tu empresa mexicana quieres invertir en Colombia, quieres invertir en Estados Unidos, quieres invertir en España, ellos emiten una serie de guías. ¿Sabes qué? Vamos a la guía, lo que dice la OCDE, a ver, quiero invertir en el extranjero. Bueno, esa guía te va a ir dando todos los parámetros. Ah, mira, tú como empresa, si quieres importar o exportar tu producto, y te va a dar, tienes que sacar tales permisos, tienes que manejar tales cosas, avisarle a tales gobiernos, a tales organismos en cada país, y te da inclusive hasta datos de localización de oficinas, de políticas, de cómo le debes de hacer, incluyendo abajo lo que dice las prácticas anticorrupción, ¿no? Dónde tener cuidado, dónde no, ¿no?
la OCDE también hace prácticas de convenciones de anticorrupción, ¿no? Pero bueno, somos uno de los países más corruptos en el mundo, ¿no? Sí, eso lo dicen las estadísticas, no lo estoy diciendo. Ustedes si ya han leído, ya han visto y eso, pues ya sabrán a qué se refiere este dicho, ¿no? De que somos uno de los países más corruptos, pues ya lo sabrán, somos corruptos en cuanto a política, en cuanto al narco, en cuanto a actuación de la propia sociedad. No sé, habría que evaluar ese sentido, ¿no? Pero se buscan que los países acudan a este tipo de convenciones para abatir la propia corrupción que se genera en cada uno, ¿no? Y el principio de que el contamina paga, bueno, eso no, si tu buque petrolero se derrama en aguas internacionales, pues tienes que resarcir el daño, ¿no? Lo mismo pasa si tienes una empresa internacional aquí, de otro país, aquí en México, y está contaminando, pues tienes que pagar, ¿no? Pero bueno, cuando sabemos que muchas empresas sus desperdicios industriales no los manejan bien. Sí, también es la problemática que pasa. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno, temas de simplificación de impuestos en transacciones internacionales, modelos de convención fiscal. Bueno, hay modelos internacionales de actuación fiscal que ayudan mucho a los países, ¿no? Sí, es parte importante. Ya si tienen por ahí algún maestro fiscalista les atañe al tema, van a decir que, bueno, pues estos modelos de muchas de las medidas que tenemos fiscales aquí en México, queremos tomar cómo actúan en otros países en ciertas situaciones, ¿no? La OCDE emite principios para ayudar a las economías emergentes en transición, ¿sí? Programas de cooperación como en los mercados emergentes, incluyendo China es una potencia comercial, ¿no? Todo lo que producen los chinos, caray, todas las cosas que vemos. Vamos, pues, ustedes lo han visto, hasta allá hay Virgen de Guadalupe, China, ¿no? Sí, y por ahí si estoy mal en el dato, no sé si ya tengan la patente los chinos de la Virgen de Guadalupe, por ahí habría que investigar ese dato. Yo lo último que vi es que, de hecho, si ustedes son católicos, bueno, dependiendo de qué religión profesen, si son católicos y luego van a la villa y compran una virgencita, muchas veces dice abajo, Made in China, ¿no? Vean hasta dónde los chinos se pueden extender, ¿no? La India también, la India es un país que facilita mucho la mano de obra, ¿sí? Vean, por ejemplo, sus ropas que compran de la marca de Nike o de cualquier tipo de marca que vean. Muchas veces dice hecho en Vietnam o hecho en India o hecho en ese tipo de países porque su mano de obra es inclusive más barata que la latinoamericana, ¿no? Brasil, un país muy complejo, donde sí se ve el cambio trascendental entre la riqueza y la pobreza, ¿no? Sí, entonces, busca programas de desarrollo y cooperación. Algunos datos de la OCDE. Permítanme. Yo solo. Permítanme, ya vamos a terminar, es que está... ¿Dudas, comentarios hasta aquí, compañeros? ¿Ninguno? Yo, profe. A ver, dígame, compañero. Carlos Villegas, dígame, Carlos. Sí, hace como un mes, profe, un poquito más, un poquito menos, sí. Vi que sí, justo hubo un problema debido a la contaminación, dado que pues uno de los buques, creo que era de Repsol, Ajá. Pues no sé, había tenido averías, el punto es que había tenido fugas y había estado contaminando bastante lo que eran las costas no me acuerdo de dónde en era. Perú, ¿no? Ajá, exactamente. En Perú, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues la gente estaba haciendo pues todo este trabajo comunitario, pues limpiando el petróleo y pues obviamente se murió bastante fauna. Entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿qué organización es la que se ocupa de sancionar y qué tipo de sanción le pone, en este caso, esta empresa? Pues, que está en este caso, la OCDE con la Organización de las Naciones Unidas, emiten comunicado de sanción al país,
¿sí? Lejos de sancionarlo, más bien, lo que hacen concretamente es pedirle que pague ese daño, ¿no? Sí, que si el gobierno manda y el gobierno tasa el evento en tantos millones lo tienen que cubrir, ¿no? Sí, aunado, ya el gobierno en su momento, haz de cuenta que el banco fue español, fue sobre Perú, Perú le pagaron a Perú, la compañía le pagó al Perú, porque no te paga el gobierno de España le hace pagar a la empresa petrolera el derrame, ¿no? Y ya le manda la lana a Perú y Perú le dice, bueno, pues vamos a limpiar, pero también con aquello de que por ahí andaba Greenpeace o andaban las organizaciones no gubernamentales limpiando todo eso, pues les asigna lana, ¿no? Para ayudarles a esos proyectos, ¿no? Pero créanme, cuando ya sucede esto, ya el daño muchas veces es irreversible, ¿no? Ya se empieza a malversar. Es como cuando las empresas ponen sus desperdicios industriales en el mar, ¿sí? Y créanme, si es neta lo que vemos inclusive en Los Simpson, ¿no? De que de pronto va Homero a pescar y su pescado tiene 3 ojos, ¿no? Sí, cuando echan sus desperdicios nucleares al mar, ¿no? Entonces, véanlo, los problemas que hubo en Chernobyl. Yo estaba pequeño cuando se dio eso de Chernobyl y sí fue impactante, ¿no? Fue impactante porque esa ciudad se murió, esa ciudad ya, y a la fecha dicen que sigue teniendo radiación, ¿sí? Y qué curioso, lo convirtieron en un parque de atracción allá en la Rusia, ¿no? Sí, puedes pagar por ir a contaminarte si quieres, ¿no? Pero vean todos los daños que hace este tipo de eventos, ¿no? Es muy lamentable porque ya hay un evento, sí, se le hace fácil a la gente pagarlo y reponerlo, sí, pero el daño ya puede ser muchas veces irreversible, ¿no? Sí, ya el mar que le caiga petróleo, pues lo que alcanzaron a rescatar y lo que no, se va a ir colando ahí y va a cambiar inclusive el sentido de la fauna, ¿no? De la flora, la fauna, el mar, todo lo que se dé cerca de ahí, ¿no? Y ya no vuelve a ser lo mismo, ¿no? Por eso muchos países sí abogan a que cuando transiten por sus mares cierto tipo de productos o todo eso, tengan una seguridad excelente, ¿no? Para que no ocurran precisamente este tipo de accidentes. Aunque hay que decir, ese tipo de accidentes en Perú, pues no lo quisieron ocasionar la empresa. Fue derivado de la explosión del volcán que se dio en el mar allá en Asia, ¿así me explico? Y fueron los tsunamis lo que movieron todo eso. Pero realmente ahí ya contra la naturaleza no podemos pelear, ¿no? ¿Sí? ¿Se responde tu pregunta, Carlos? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a continuarle ya para acabar esto. Bueno, hasta aquí quedamos y bueno, pues ya los últimos datos. El lenguaje que maneja la OCDE es el inglés y el francés, o sea, todos sus documentos lo van a ver en inglés y en francés y ya cada país lo va a tropicalizar a su idioma. La plantilla de 2,500 personas más, menos, ya yo considero que ya son como unas 5,000 personas las que trabajan en la OCDE. La sede es en París, Francia, ¿sí? El presupuesto asignado, hagan la conversión de 542,900 millones de euros en 2018. Son casi más de 1,000 millones de pesos. No, 3,000 millones de pesos más o menos. ¿Cuánta lana no maneja la OCDE? Pero pues ese dinero es para que tengan presencia en todo el mundo, ¿no? O al menos en los países. ¿Y cómo sale este presupuesto? Pues todos los países miembros dan una parte, ¿no? De acuerdo a la circunstancia o cooperación. Su director ejecutivo, doctor José Ángel Gurriola, él fue secretario de Hacienda aquí en México, ¿sí? Y desde que salió del sexenio, creo que de Miguel de la Madrid, lo nombraron jefe de la OCDE y desde entonces ya está, creo que por retirarse el señor, pero es un mexicano, secretario de Hacienda. De hecho, no sé, muchos mexicanos importantes que han hecho buena política aquí en México terminan yéndose del país. Sí, este secretario era muy bueno, estabilizó muy bien al peso en esos años, a pesar de los errores gubernamentales, y bueno, pues ahora él es de la OCDE, ¿sí? Mejores políticas para una mejor vida, dice el emblema de la OCDE, ¿sí? Tiene más de 250 títulos al año, tiene un website actualizado regularmente donde se dan estadísticas, datos, estudios. Hay una revista que se llama Observación de la OCDE, estudios de radio y televisión, foro anual para la sociedad civil y centros de OCDE en Berlín, Ciudad de México, que se encuentra ahí en el World Trade Center.
Tokio, Washington, y difunden el trabajo de la OCDE en el mundo, ¿no? Esas son sus páginas donde ustedes pueden explorar toda la documentación que pueden ver, ¿no? ¿Sí? Y hasta aquí terminamos nuestra presentación y nuestra clase, ¿les parece? La siguiente clase, que es el jueves, vamos ya de hecho a comenzar a ver qué es gobierno corporativo. Por ahí busquen en internet en un ratito, menos de 10 minutos, busquen una definición de lo que es gobierno corporativo, ¿no? ¿Qué piensan? Y hagan su definición, ¿qué piensan ustedes que es gobierno corporativo? ¿Sí? Y lo comenzamos la próxima clase. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿No? Bueno, les deseo un buen día, una buena semana y nos vemos sin falta el lunes temprano. Me voy a apurar porque tuve problemas porque no estaba la inición de Zoom en mi sesión, ¿sí? Y por ahí de nuevo con las compañeras del WhatsApp les voy a mandar ya el dato bien de usuario y código de acceso, ¿ok? Diviértanse, nos vemos la próxima clase, pásenla bien. Bye, Hasta luego. profe, Hasta luego. gracias. Gracias, profe. Profe, nos vemos. Hasta